Hola, mi nombre es José García, yo soy originalmente de Cuba, tengo 37 años y soy estudiante de posgraduado. Ok, la primera pregunta es del proceso de impartición de justicia. ¿Y existe un buen proceso de impartición de justicia en tu país? En Cuba no, definitivamente no. Sí dice ser justo, pero a la vez no respeta las garantías básicas del ser humano, como las libertades básicas o el derecho incluso a defenderse más allá de lo que el gobierno comunista de la isla lo permite. Ok, del 1 al 5, 1 siendo lo peor y 5 lo mejor, ¿cómo dirías que lo ha manejado el gobierno? Definitivamente el gobierno es el culpable de que el sistema judicial no esté en buen funcionamiento en Cuba y por lo tanto es un 1 definitivamente, no se le puede dar mejor calificación. ¿Y la sociedad cómo lo ha manejado? La sociedad cubana lo maneja bastante bien, sin embargo tampoco hace nada para mejorar este sistema, al menos no hace nada que efectivamente funcione, entonces les daría un 2. Ok. ¿Has escuchado hablar del problema en el sistema de justicia en México? El problema en el sistema de justicia en México, según lo que he leído y según los medios de comunicación, radica en la corrupción, radica en que hay garantías que están establecidas por la Constitución, pero no necesariamente respetadas en las Cortes. Y, por supuesto, aquellos que tienen mejores influencias y mejores condiciones de vida tienden a tener mejores defensas y aquellos que no, pues sufren las consecuencias de una sociedad corrupta, generalmente corrupta, bastante penetrada por el crimen organizado, los carteles de la droga y todo ese tipo de males de la sociedad. Okay. Entonces, ¿cómo lo ha manejado el gobierno del 1 al 5? El gobierno de México lo ha manejado pésimamente hablando, pero le tengo que dar mejor calificación que al de Cuba, porque de hecho las instituciones existen y funcionan, porque de hecho las garantías están escritas en la Constitución y se respetan hasta cierto punto, pero de nuevo el sistema está coludido con el crimen organizado en muchas formas y en muchas maneras, y por eso se le tengo que dar un 3 tal vez. ¿Y cómo lo ha manejado la sociedad? La sociedad mexicana podría hacer más y por lo tanto por ello le voy a dar un 3 también. Podría hacer más por mejorar el sistema judicial de México. Ok. La siguiente pregunta es del pago de impuestos. ¿Existe un buen proceso de recaudación de impuestos en tu país? En Cuba los impuestos son arbitrarios, no se aplican a todas las personas, tienen la intención de ahogar al cuentapropista, al pequeño negocio y por lo tanto no están bien establecidos los negocios, los impuestos, en este caso en Cuba, ¿no? Ok, igualmente el gobierno, ¿cómo lo ha manejado del 1 al 5? El gobierno es, como le digo, la causa y el efecto. El gobierno provoca que se abuse del cuentapropista, de la persona que trabaja por su cuenta y también de la pequeña empresa y por lo tanto tiene toda la responsabilidad legal, moral, ética y por lo tanto recibe, no me lo he preguntado, pero recibe una calificación de 1 definitivamente en cómo maneja este problema de los impuestos. Ok, ¿y la ciudadanía cómo lo ha manejado del 1 al 5? En el caso de Cuba esta vez les tengo que dar también un 1 por la pasividad, por la falta de activismo provocada tal vez por el miedo, por el estatismo, por el control autocrático que tiene ese gobierno. Ok. ¿Has escuchado del problema del sistema de recaudación de impuestos en México? Bueno, he escuchado algo y he leído algo también sobre las evasiones. En México hay muchos que no contribuyen lo que deben. Desde políticos hasta artistas famosos, pero como tal tener un conocimiento exacto de qué sucede con la recaudación de impuestos no. Sí me imagino que hay sistemas válidos en su lugar y que ya depende del ciudadano común el cumplir o no y también de las entidades del gobierno hacer cumplir la ley, pero sé que existe un sistema válido de Hacienda que se respeta, que es bastante respetable. Sí. ¿Y cómo dirías que lo ha manejado el gobierno del 1 al 5? El gobierno, me imagino que en la cuestión de enforzar esas leyes, hacer que se cumplan, a veces como que no hace todo lo que puede ni todo lo que debe, pero yo diría que el 1 al 5 un 4 para el gobierno de México.
Ok. ¿Y la ciudadanía cómo? O la ciudadanía hasta cierto punto es quien lleva la responsabilidad moral y ética de contribuir según sus ingresos, y a veces, ya le digo, hay personas que por su estatus se creen exentos y no contribuyen lo que deben, pero me imagino que el ciudadano común es bastante cumplido con sus responsabilidades de Hacienda, y entonces cumplen con sus impuestos. Okay. La siguiente pregunta es de transparencia en los usos de recursos públicos. ¿Y existe transparencia en el de tu país? Es difícil de constatar porque el gobierno de Cuba de por sí no es transparente. El gobierno de Cuba es bastante secreto en sus funciones. No es como que el ciudadano común tiene acceso a lo que el gobierno hace con o sin el dinero, o con los fondos públicos o con los fondos privados. De hecho, no creo que tenga yo criterio. Sí sé que definitivamente no están haciendo lo que se debe, porque la infraestructura pública es pésima, porque las instituciones están en su peor condición en años, porque los hospitales, las escuelas, las carreteras, todas están en pésima condición. Entonces me imagino que sí hay cierta ganancia por impuestos, por turismo, por concepto de otras exportaciones, y el gobierno definitivamente no está usando el dinero para lo que se debe. De ahí a que tenga yo evidencia para demostrarlo, pues no. Entonces, ¿dirías que tiene como un 3 el gobierno? El gobierno de Cuba tendría como un 2. ¿Un 2? Sí. Okay. ¿Y qué tal la sociedad de Cuba? Bueno, la sociedad hace lo que puede y a la vez también es ignorante de lo que el gobierno hace con los fondos públicos en Cuba, porque de nuevo no es una información que se publica ni que se da a conocer. Entonces también por la falta de demanda, por la falta de actividad y de activismo, le doy un 2 en la evaluación también a la ciudadanía cubana. ¿Has escuchado hablar del problema de la falta de transparencia en el uso de recursos públicos en México? He escuchado, me mantengo bastante al tanto. La mayoría, como le dije antes, de las instituciones son transparentes, pero y existen métodos de garantizar esa transparencia, pero también existen instituciones y personas a cargo de esas instituciones que están coludidas con el crimen y que por lo tanto tienen como interés único su mejoramiento personal, su crecimiento desde el punto de vista financiero, económico, y no se ocupan tanto de algunos programas sociales ni de los ciudadanos. Entonces, México recibe como un 4, y si lo tuviera que evaluar en cuanto al manejo de los fondos públicos. ¿Y la sociedad también un 4? La sociedad definitivamente también un 4, porque la sociedad tiene su función específica, y es la de demandar, exigir que esos fondos se usen de modo equitativo o por lo menos justamente. Okay. La siguiente pregunta es de tratados de libre comercio. ¿Existen tratados de libre comercio en tu país? Bueno, en este momento Cuba tiene un cierto arreglo con los países del ALBA, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, una organización de países en Sudamérica y Cuba en este caso, que garantiza que ciertas garantías mercantiles se observan, que ciertas exenciones de aranceles mercantiles se observan, pero no es un gran contrato desde el punto de vista de que hay uno o dos países solamente en ese grupo que pueden manejar la mayor parte de ese comercio, y el resto se benefician pero no contribuyen tanto al tratado. Exacto, sí existe un tratado que se llama el Tratado del ALBA. Brasil es uno de los países, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, ¿qué calificación tendría el gobierno y la sociedad? Bueno, es bastante interesante el concepto del Tratado de Libre Comercio si uno lo compara con el de los Estados Unidos y con México y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Pero yo le daría un 4 por el esfuerzo, por la iniciativa. ¿A ambos? A ambos, a la ciudadanía y al gobierno. Ok, entonces, ¿has escuchado hablar de los tratados de libre comercio en México?
Bueno, he escuchado más y he leído más del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA. He escuchado de los beneficios comunes que tienen Estados Unidos, México y Canadá en cuanto a disminución o reducción y tal vez eliminación de aranceles, mejores garantías de compraventa en el comercio y también del transporte terrestre de ciertas mercancías desde México hasta Canadá a través de los Estados Unidos. ¿Qué calificación tendría el gobierno y la ciudadanía de México? El gobierno de México por haber estado dispuesto a participar y tener la visión de aliarse a dos monstruos comerciales como Estados Unidos, aunque México también es un monstruo comercial en cuanto a energía y petróleo se refiere, y también fruta y productos agrícolas y de manufactura. Definitivamente un 5, recibe un 5. Deberían trabajar en mejorar el tratado e incluir otras naciones en el tratado, pero a la vez desconozco si existen tratados con países del Centro y Suramérica. Ok. Siguiente tema, el campo. ¿Existe desarrollo en el campo en tu país? No, definitivamente no. Cuba tiene cantidades de tierra que no se utilizan, que están muy mal usadas. Hubo un tiempo en los años 90, antes de los años 90, cuando el antiguo campo socialista, la Unión Soviética, ayudaba un poco con el costo de la agricultura, que sí, que se usaba bastante bien, que se tenía más interés en el campo. Hoy están esas tierras abandonadas, no están productivas, muy pocos agricultores privados se ocupan de ellas, y como te conté antes, la cuestión de los impuestos pues que los ahoga un poquito y se vuelven a quedar las tierras como antes. Entonces, ¿cómo qué calificación tendría el gobierno y la ciudadanía? El gobierno recibe un 0, el gobierno recibe un 0 porque no promueve y no apoya, no da subsidios y no ayuda en absolutamente nada al dueño de tierra ni al agricultor privado. Y la ciudadanía, por supuesto, que también recibe una calificación baja, aunque los pocos que sí cultivan la tierra en Cuba son personas de la ciudadanía, entonces les tengo que dar una calificación de 2, pero no hacen todo lo que puede tampoco. Ok. ¿Y has escuchado hablar del campo, del problema del desarrollo en el campo en México? No he escuchado, me imagino como en la mayoría de las naciones, el movimiento del campo hacia la ciudad, hacia las urbes, ha generado un poco de abandono. Sí sé que existe una economía de agricultura bastante fuerte en México y que por lo tanto a lo mejor sí se usan los recursos de la tierra mejor que en Cuba, no ya óptimamente hablando, pero sí mejor. Y me imagino que como en todos los países hay un poco de abandono del campo por una cuestión lógica típica de la migración hacia la urbe. Ok, entonces ¿cómo qué calificación tendría el gobierno y la ciudadanía? A México le daría un 4 al gobierno y un 4 a la ciudadanía. Ok, muchas gracias. De nada.